Era difícil ver exactamente qué estaba pasando, pues la barcaza se alejaba rápidamente río abajo y sus velas, hinchándose primero de un lado y luego del otro, oscurecían bastante la vista. Poco después, sin embargo, las velas se llenaron y apareció un hombre al timón. Luego la barcaza trasluchó y con una fuerte marea menguante y una brisa fresca, muy pronto comenzó a hacerse pequeña en la distancia. Hola, qué bueno que sigas ahí. Hoy abrimos un nuevo archivo aquí en Editorial Audiolibros en Latino, Los lingotes robados. Una compañía de seguros se enfrenta a una pérdida millonaria tras un golpe que parece desafiar toda lógica. Mientras la policía corre detrás de las pistas más evidentes, el Dr. Thorndyke decide empezar a buscar por el lado menos pensado. Ajusta el volumen, que arranca una investigación donde nada es lo que parece. Los lingotes robados. En la práctica médico-legal, observó Thorndyke, uno debe estar constantemente en guardia contra los efectos de la sugestión, ya sea intencionada o inconsciente. Cuando los hechos de un caso son expuestos por un informante, casi siempre se presentan consciente o inconscientemente en términos de inferencia. Ciertos hechos que al narrador le parecen los hechos principales se dan con énfasis y detalle, mientras que otros hechos que parecen subordinados o triviales se suprimen parcialmente. Pero esta evaluación del valor probatorio nunca debe aceptarse. Todo el caso debe considerarse y cada hecho pesarse por separado, y entonces sucederá comúnmente que el hecho principal resulta ser aquel que había sido pasado por alto como insignificante. El comentario se hizo a propósito de un caso cuyos hechos acababan de sernos expuestos por el señor Hallethorpe de la compañía de seguros Sphinx. No percibí del todo su relevancia en ese momento, pero mirando hacia atrás, cuando el caso concluyó, me di cuenta de que había caído en el mismo error contra el cual la advertencia de Thorndyke debería haberme protegido. «Confío», dijo el señor Hallthorpe, «en no haber venido en un momento inoportuno. Es usted tan tolerante con las horas inusuales». «Mi práctica», interrumpió Thorndyke, «es mi recreo, y le doy la bienvenida como alguien que viene a proporcionar entretenimiento. Acerque su silla al fuego, encienda un cigarro y cuéntenos su historia». El señor Hallthorpe se rió, pero adoptó el procedimiento sugerido y, habiendo acomodado los pies en el bordillo y seleccionando un cigarro de la caja, abrió el tema de su visita. «No sé muy bien qué pueda hacer por nosotros», comenzó, «ya que difícilmente es asunto suyo rastrear propiedades perdidas, pero pensé en venir y hacerles saber nuestra dificultad. El hecho es que nuestra compañía parece que va a perder unas 4.000 libras, lo que no gustará a los directores. Lo que ha sucedido es esto. Hace unos 2 meses, la Casa de Londres de la Compañía de Campos de Oro de Acroport nos solicitó asegurar un paquete de barras de oro que iban a ser consignadas a Minton y Burwell, los grandes joyeros fabricantes. Las barras debían embarcarse en Accra y desembarcarse en Belhaven, que es el punto más cercano a las fábricas de Minton y Burwell. Bien, acordamos suscribir el riesgo. Hemos hecho negocios con la gente de Acropong antes y el asunto se resolvió. Las barras se pusieron a bordo del Labadie en Accra y a su debido tiempo desembarcaron en Belhaven, donde fueron entregadas a los agentes de Minton. Hasta aquí, todo bien. Luego vino la catástrofe. La caja de barras de oro se puso en el tren en Belhaven, consignada a Anchester, donde Minton tiene su fábrica. Pero la línea no va a Anchester directamente. El cruce está en Galbraith, una pequeña estación rural cerca del río Crouch. Y aquí la caja se descargó y se guardó bajo llave en la oficina del jefe de estación para esperar el tren de Anchester. Parece que el jefe de estación fue llamado y retenido más tiempo del que esperaba, y cuando se señaló el tren, regresó apresuradamente con gran agitación. Sin embargo, la caja estaba allí bien, y él supervisó personalmente su traslado al furgón del guardia y la puso a cargo del guardia. Todo fue bien durante el resto del viaje. Un miembro de la firma esperaba en la estación de Manchester con una furgoneta cerrada. La caja se puso en ella y se llevó directamente a la fábrica, donde se abrió la oficina privada y se encontró llena de tuberías de plomo. «Presumo»,
dijo Thorndyke, que no era la caja original. No, respondió Harthorpe, pero era una imitación muy razonable. La etiqueta y las marcas eran correctas, pero los sellos eran simplemente de cera común. Evidentemente el intercambio se había hecho en la oficina de la estación y trasciende que, aunque la puerta estaba cerrada con seguridad, había una ventana sin asegurar que daba al jardín y había claras marcas de pies en el macizo de flores de fuera. —¿A qué hora ocurrió esto? —preguntó Thorndyke. El tren de Manchester llegó a las 7:15, hora para la cual, por supuesto, ya estaba bastante oscuro. —¿Y cuándo ocurrió? —Anteayer. Nos enteramos ayer por la mañana. —¿Están impugnando la reclamación? No queremos hacerlo. Por supuesto, podríamos alegar negligencia, pero en ese caso creo que deberíamos hacer una reclamación a la compañía ferroviaria. Pero naturalmente preferiríamos mucho más recuperar la propiedad. Después de todo, no puede estar tan lejos. Yo no diría eso, dijo Thorndyke. Este no fue un robo improvisado. La caja falsa se preparó con antelación y evidentemente por alguien que sabía cómo era la caja real y cómo y cuándo iba a ser despachada desde Berghaven. Debemos asumir que la eliminación de la caja robada se ha previsto con similar exhaustividad. ¿A qué distancia está Galbraith del río? Menos de media milla a través de las marismas. El inspector detective Badger, creo que le conoce, hizo la misma pregunta. Naturalmente, dijo Thorndyke. Un objeto pesado como esta caja se transporta mucho más fácil y discretamente por agua que por tierra. Y luego vea qué facilidades para el ocultamiento ofrece un río navegable. La caja podría estibarse fácilmente en una embarcación pequeña, o incluso en un bote. O las barras podrían secarse y estibarse entre el lastre, o incluso en un apuro arrojarse por la borda en un lugar marcado y dejarse hasta que pasara el alboroto. —No es usted muy alentador —comentó Hallithorpe sombríamente—. Asumo que no espera mucho que recuperemos ese oro. —No debemos desesperar —fue la respuesta—, pero quiero que entienda las dificultades. Los ladrones han escapado con el botín, y ese botín es un material imperecedero que conserva su valor incluso si se rompe en fragmentos irreconocibles. Fundido en pequeños lingotes, sería imposible de identificar. —Bueno —dijo Hallithorpe—, la policía tiene el asunto en sus manos. El inspector Badger del CID está a cargo del caso, pero nuestros directores estarían más satisfechos si usted lo investigara. Por supuesto, le daríamos cualquier ayuda que pudiéramos. ¿Qué dice? —Estoy dispuesto a investigar el caso —dijo Thorndyke—, aunque no ofrezco muchas esperanzas. ¿Podría darme una nota para la compañía naviera y otra para los consignatarios Minton y Borwood? —Por supuesto que lo haré. Las escribiré ahora. Tengo algo de nuestra papelería en mi maletín. Pero, si me perdona que lo diga, parece estar comenzando su investigación justo donde no hay nada que hacer. La caja fue robada después de dejar el barco y antes de llegar a los consignatarios, aunque su agente la había recibido del barco. —El punto es —dijo Thorndyke—, que este fue un robo concertado y que los ladrones poseían información especial. Esta información debe haber venido o del banco o de la fábrica, así que, mientras debemos intentar captar el rastro de la caja misma, debemos buscar el comienzo de la pista en los dos extremos, el barco y la fábrica, de uno de los cuales debe haber partido. —Sí, eso es cierto —dijo Hallithorpe—. Bueno, escribiré esas dos notas y luego debo irme corriendo y esperaremos lo mejor. Escribió las dos cartas pidiendo facilidades a las respectivas partes y luego partió con un estado de ánimo algo escarmentado. —Un pequeño problema bastante interesante —comentó Thorndyke mientras los pasos de Hallithorpe se desvanecían en las escaleras—, pero no mucho en nuestra línea. Es realmente un caso policial, un caso para una investigación paciente e inteligente, y eso es lo que tendremos que hacer, realizar algunas indagaciones cuidadosas en el lugar. —¿Dónde propone comenzar? —pregunté. —Por el principio —respondió Verhoeven—. Propongo que vayamos allí mañana por la mañana y recojamos el hilo en ese extremo. —¿Qué hilo? —exigí. Sabemos que el paquete partió de allí. ¿Qué más espera aprender? —Hay varias posibilidades curiosas en este caso, como habrás notado —respondió. La cuestión es si alguna de ellas son probabilidades.
Eso es lo que quiero resolver antes de comenzar una investigación detallada. Por mi parte, dije, habría supuesto que la investigación comenzaría desde la escena del robo, pero presumo que has visto algunas posibilidades que yo he pasado por alto, lo cual eventualmente resultó ser el caso. Creo, dijo Thorndyke cuando nos apeamos en Belhaven a la mañana siguiente, que será mejor ir primero a la aduana y asegurarnos completamente, si podemos, de que las barras estaban realmente en la caja cuando fue entregada a los agentes de los consignatarios. No servirá dar por sentado que la sustitución tuvo lugar en Guardbridge, aunque esa sea con mucho la teoría más probable. En consecuencia, nos dirigimos al puerto, donde un marinero servicial nos indicó nuestro destino. En la aduana fuimos recibidos por un oficial genial, quien, cuando Thorndyke hubo explicado su conexión con el robo, entró en el asunto con total simpatía y una rápida comprensión de la situación. «Entiendo», dijo. «Quiere pruebas claras de que las barras estaban en la caja cuando salió de aquí. Bueno, creo que podemos satisfacerle en ese punto. El oro en barras no es una mercancía sujeta a derechos de aduana, pero tiene que ser examinado e informado. Si está consignado al Banco de Inglaterra o a la Casa de la Moneda, la caja pasa con los sellos intactos. Pero como esto era una consignación privada, los sellos se habrán roto y el contenido de la caja examinado. Jepson, muestra a estos caballeros el informe sobre la caja de lingotes de oro de Lavadi». «¿Sería posible», preguntó Thorndyke, «que tuviéramos unas palabras con el oficial que abrió la caja? Conoce la parcialidad legal por el testimonio personal». «Por supuesto que sí. Jepson, cuando estos caballeros hayan visto el informe, encuentre al oficial que lo firmó y déjeles hablar con él». Seguimos al señor Jepson a una oficina contigua, donde sacó el informe y se lo entregó a Thorndyke. Los detalles que daban eran en efecto los que proporcionarían el manifiesto del barco y el conocimiento de embarque. La caja tenía 13 pulgadas de largo por 12 de ancho y 9 de profundidad, medidas exteriores, y su peso bruto era de 117 libras y 3 onzas, y contenía 4 barras del peso total de 113 libras y 2 onzas. «Gracias», dijo Thorndyke devolviendo el informe. «Y ahora, ¿podemos ver al oficial, el señor Byrne, creo, solo para completar los detalles?» «Si vienen conmigo», respondió el señor Jepson, «se lo encontraré. Espero que esté en el muelle». Seguimos a nuestro guía al muelle entre un revoltijo de cajas, cajones y barriles, y finalmente, entre un batallón de barriles de vino de Madeira, encontramos al oficial absorto en problemas de contenido y merma y otros misterios aduaneros. Cuando Jepson nos presentó y luego se retiró discretamente, el señor Byrne se enfrentó a nosotros con una cara de caoba y un ojo azul truculento. «Con referencia a este oro en barras», dijo Thorndyke, «entiendo que pesó las barras por separado de la caja». «¿Lo hice?», respondió el señor Byrne. «¿Pesó cada barra por separado?» «No lo hice», fue la respuesta concisa. «¿Cuál era la apariencia de los lingotes? Me refiero a su forma y tamaño. ¿Eran del tipo habitual?» «No he tenido mucho que ver con oro en lingotes», dijo el señor Byrne, «pero diría que eran simplemente barras de oro ordinarias, de unas 9 pulgadas de largo por 4 de ancho y unas 2 pulgadas de profundidad». ¿Había mucho material de embalaje en la caja? Muy poco. Las barras estaban envueltas en lona gruesa y metidas a presión en la caja. No habría más de media pulgada de holgura alrededor para dar cabida a la lona. La caja era de material de pulgada y media reforzada con bandas de hierro. ¿Selló la caja después de cerrarla? Lo hice. Todo estaba en orden cuando se devolvió al primer oficial y le vi entregarle a la gente de los consignatarios, así que todo estaba en orden cuando salió del muelle. «Eso era de lo que quería asegurarme», dijo Thorndyke, y habiendo guardado su cuaderno y agradecido al oficial, se dio la vuelta entre el desierto de mercancías. «Hasta aquí la aduana», dijo. «Me alegro que hayamos ido allí primero. Como sin duda habrás observado, hemos recogido información útil». «¿Hemos averiguado», respondí,
que la caja estaba intacta cuando se entregó a los agentes de los consignatarios, así que nuestras investigaciones en Guardbridge partirían de una base sólida, y eso supongo es todo lo que quería saber. No del todo, replicó. Hay uno o dos pequeños detalles que me gustaría completar. Creo que pasaremos por los agentes navieros y presentaremos la nota de Halthorpe. Bien, podemos aprender todo lo que podamos antes de comenzar desde la escena del robo. Bueno, dije, no veo qué más podamos sacar de aquí. Pero aparentemente tú sí. Esa parece ser la oficina, pasando esos cobertizos. El gerente de la oficina del agente naviero nos miró de arriba abajo mientras se sentaba en su escritorio abarrotado con la carta de Halthorpe en la mano. «Han venido por ese oro en barras que fue robado», dijo bruscamente. «Bueno, no fue robado aquí. ¿No sería mejor que preguntaran en Guardbridge dónde fue?» «Indudablemente», respondió Thorndyke. «Pero estoy haciendo ciertas indagaciones preliminares. Ahora, primero, en cuanto al conocimiento de embarque, ¿quién lo tiene? El original, quiero decir». «El capitán lo tiene en este momento, pero yo tengo una copia». «¿Podría verla?», preguntó Thorndyke. El gerente arqueó las cejas en señal de protesta, pero sacó el documento de un archivo y se lo entregó a Thorndyke, observándole inquisitivamente mientras copiaba los detalles del paquete en su cuaderno. «Supongo», dijo Thorndyke al devolver el documento, «que tiene una copia del manifiesto del barco». «Sí», respondió el gerente, «pero la entrada en el manifiesto es meramente una copia de los detalles dados en el conocimiento de embarque». «Me gustaría ver el manifiesto, si no es molestarle demasiado». «Pero», protestó el otro impacientemente, «el manifiesto no contiene información respecto a este paquete de oro lingotes, excepto la única entrada, que, como le he dicho, ha sido copiada del conocimiento de embarque». «Me doy cuenta de eso», dijo Thorndyke, «pero me gustaría revisarlo de todos modos». Nuestro amigo saltó a una oficina interior y pronto regresó con un documento voluminoso que golpeó sobre una mesa auxiliar. «Ahí tiene, señor», dijo. «Ese es el manifiesto. Esta es la entrada relativa al oro en barras sobre el que pregunta. El resto del documento se refiere a la carga, en la que presumo que no está interesado». En esto, sin embargo, estaba equivocado, pues Thorndyke, habiendo verificado la entrada del oro, pasó las hojas y comenzó sistemáticamente, aunque rápidamente, a recorrer con la vista la larga lista desde el principio, un proceder que el gerente vio con frenética impaciencia. «Si va a leerlo todo, señor», observó este último, «le pediré que me disculpe. El arte es largo, pero la vida es corta», añadió con una sonrisa agria. Sin embargo, merodeó inquieto y cuando Thorndyke procedió a copiar algunas de las entradas en su cuaderno, se estiró y las leyó sin el menor disimulo, aunque no sin comentarios. «¡Dios mío, señor!», exclamó. «¿Qué posible relación con este robo puede tener ese paquete de colmillos de elefante? ¿Y se da cuenta de que todavía están en la bodega del barco?» «Inferí que lo estaban, ya que están consignados a Londres», respondió Thorndyke, pasando el dedo por la columna de descripción y escaneando rápidamente las entradas en ella. El gerente observó ese dedo y cuando se detuvo sucesivamente en una bolsa de goma copal, una caja de especímenes de cuarzo, una caja de pernos roscados de latón de 6 pulgadas, una bolsa de sésamo y un paquete de nueces de cola, respiró fuerte y murmuró como un loro enfadado. Pero Thorndyke estaba bastante impasible. Con tranquila deliberación copió cada entrada, anotando concienzudamente las marcas, descripciones de paquetes y contenidos, pesos brutos y netos, dimensiones, nombres de consignadores y consignatarios, puertos de embarque y descarga, y de hecho todos los detalles. Ciertamente era un proceder asombroso, y yo no podía sacar más en claro de él que nuestro impaciente amigo. Por fin, Thorndyke cerró y se guardó su cuaderno, y el gerente soltó un suspiro ligeramente ostentoso. «Ah, ¿no hay nada más, señor?», preguntó. «¿No querrá examinar el barco, por ejemplo?». Al momento siguiente, creo, se arrepintió de su sarcasmo, pues Thorndyke inquirió con evidente interés. «¿Sigue el barco aquí?». «Sí», fue la admisión renuente.
Termina de descargar aquí al mediodía de hoy y probablemente entrará en los muelles de Londres mañana por la mañana. No creo que necesite subir a bordo, dijo Thornlake, pero podría darme una tarjeta por si encuentro que quiero hacerlo. La tarjeta se produjo con cierto resentimiento, y cuando Thornlake hubo agradecido a nuestro anfitrión su ayuda, nos despedimos y nos dirigimos hacia la estación. Bueno, dije, has recogido una gran cantidad de información curiosa, pero que me cuelguen si puedo ver que algo de ella tenga la más mínima relación con nuestra investigación. Thornlake me lanzó una mirada de profundo reproche. «Jervis», exclamó, «me asombras. ¿De verdad que lo haces? Vaya, mi querido amigo, te está mirando a la cara». Cuando dices «te», dije un poco irritado, ¿te refieres a...? Me refiero al hecho principal del cual podemos deducir el modus operandi de este robo. Revisarás mis notas en el tren y ordenarás los datos que hemos recopilado. Creo que los encontrarás extremadamente esclarecedores. Lo dudo, dije. Pero mientras tanto, ¿no estamos perdiendo mucho tiempo? Halthorpe quiere recuperar el oro. Él no quiere saber cómo se las arreglaron los ladrones para robarlo. Eso es un comentario muy justo, respondió Thornlake. Mi docto amigo muestra su habitual y robusto sentido común. No obstante, creo que una comprensión clara del mecanismo de este robo nos resultará muy útil, aunque estoy de acuerdo contigo en que hemos pasado suficiente tiempo asegurando nuestros datos preliminares. Lo importante ahora es recoger un rastro desde Guardbridge, pero veo que nuestro tren está señalado. Será mejor que nos demos prisa. Mientras el tren entraba retumbando en la estación, buscamos un compartimiento de fumadores vacío y, habiendo tenido la suerte de conseguir uno, nos acomodamos en esquinas opuestas y encendimos nuestras pipas. Luego, Thornlake me entregó su cuaderno y mientras yo estudiaba, con el ceño fruncido, las entradas aparentemente desconectadas, él se sentó y me observó pensativamente y con la más leve sospecha de una sonrisa. Una y otra vez leí esas notas con esperanzas cada vez menores de extraer el significado que me miraba a la cara. En vano intenté conectar la goma copal, los colmillos de elefante o el sésamo con los métodos de los ladrones desconocidos. Las entradas en el cuaderno persistían obstinadamente en permanecer totalmente desconectadas y desesperadamente irrelevantes. Por fin, cerré el libro con un chasquido salvaje y se lo devolví a su dueño. «Es inútil, Thornlake», dije. «No puedo ver el más mínimo destello de luz». «Bueno», dijo él, «no tiene mucha importancia. La parte práctica de nuestra tarea está ante nosotros y puede resultar una parte bastante difícil, pero tenemos que recuperar esas barras si es humanamente posible. Y aquí estamos en nuestro lugar de partida. Esta es la estación de Guardbridge y veo un viejo conocido nuestro en el andén». Miré hacia afuera mientras el tren reducía la velocidad, y allí efectivamente estaba nada menos que el inspector Badger del Departamento de Investigación Criminal. «Podríamos haberlo hecho muy bien sin Badger», comenté. «Sí», convino Thornlake, «pero tendremos que asociarnos con él, supongo. Después de todo, estamos en su territorio y en la misma misión». «¿Cómo está, inspector?», continuó mientras el oficial, habiendo observado nuestro descenso del vagón, se apresuraba hacia adelante con inusitada cordialidad. «Más bien esperaba verle aquí, señor», dijo. «Oímos que el señor Halthorpe le había consultado, pero este no es el tren de Londres». «No», dijo Thornlake. «Hemos estado en Bergman solo para asegurarnos de que el oro en barras estaba en la caja cuando partió». «Podría haberle dicho eso hace 2 días», dijo Badger. «Nos pusimos en contacto con la gente de aduanas de inmediato. Eso fue todo coser y cantar, pero el resto no lo es». ¿Ninguna pista sobre cómo se llevaron la caja? «Oh, sí, eso está bastante claro. Fue izada hacia afuera y la falsa izada hacia adentro a través de la ventana de la oficina del jefe de estación. Y la misma noche se vio a 2 hombres llevando un paquete pesado, del tamaño aproximado de la caja de oro, hacia las marismas. Pero ahí termina la pista. El material parece haberse desvanecido en el aire. Por supuesto, nuestra gente lo está buscando en varias direcciones probables, pero me quedo aquí con un par de hombres de paisano. Tengo la convicción de que todavía está en algún lugar de este vecindario y pienso quedarme aquí con la esperanza de detectar a alguien intentando moverlo».
Mientras el inspector hablaba, habíamos estado caminando lentamente desde la estación hacia el pueblo, que estaba en el lado opuesto del río. En el puente, Thorndyke se detuvo y miró río abajo y sobre la amplia extensión de terreno pantanoso. «Este es un lugar ideal para un robo de oro en barras», comentó. «Un río de marea cerca del mar y una red de arroyos, en cualquiera de los cuales uno podría esconder un bote o hundir el botín por debajo de las marcas de marea. ¿Ha oído hablar de alguna embarcación extraña que haya entrado aquí?» «Sí, hay un pequeño pesquero destartalado de Lake, pero su tripulación de 2 bribones no son hombres de Lake, y han hecho un desastre de su visita. Han encallado su embarcación en el fango de la cima de la marea viva. Ahí estará hasta la próxima marea viva, pero lo he revisado cuidadosamente y juraría que el material no está a bordo. Saqué todo el lastre y vacié el pañol de víveres y la caja de cadenas». «¿Y qué hay de la barcaza?» «Es un comerciante regular aquí. Su tripulación, el patrón y su hijo, son hombres bastante respetables y pertenecen aquí. Ahí van en ese bote. Supongo que se van con esta marea, pero parecen dirigirse al pesquero». Mientras hablaba el inspector, sacó unos prismáticos, a través de los cuales observó el movimiento del bote auxiliar de la barcaza, y un par de pescadores ancianos que cruzaban el puente se detuvieron a mirar. El bote de la barcaza se puso al costado del pesquero varado y uno de los remeros llamó, tras lo cual 2 hombres salieron de la cabina y se dejaron caer en el bote, que inmediatamente se alejó y se dirigió a la barcaza. «Esos tipos del pesquero parecen estar tomando pasaje con el viejo Bill Summers», comentó uno de los pescadores, nivelando un pequeño telescopio hacia la barcaza mientras el bote se ponía al costado y los 4 hombres subían a bordo. «Van a trabajar su pasaje también», añadió mientras los 2 pasajeros procedían inmediatamente a manejar el molinete mientras la tripulación soltaba las brazas y enganchaba el bloque principal al viajero. «Cosa rara», comentó Badger mirando furiosamente la barcaza a través de sus gafas. «Pero no han subido nada a bordo con ellos. ¿Puedo ver eso?» «¿Ha revisado la barcaza, supongo?», dijo Thorndyke. «Sí, la revisé a fondo. Nada allí. Va ligera. No había lugar a bordo donde pudiera esconder un guisante partido». «¿Levantó su ancla?» «No», respondió Badger. «No lo hice. Supongo que debería haberlo hecho. Sin embargo, la están levantando ellos mismos ahora». Mientras hablaba, el rápido tintineo de un trinquete de molinete llegó a través del agua, y a través de mis gafas prismáticas pude ver a los 2 pasajeros trabajando con todas sus fuerzas en las manivelas. Poco después, el tintineo del trinquete comenzó a disminuir algo, y los 2 barqueros, habiendo izado las velas, se unieron a los trabajadores en el molinete, pero incluso entonces no hubo gran aumento de velocidad. «El ancla parece subir inusualmente pesada», comentó uno de los pescadores. «Sí», convino el otro. «Se ha enredado con un viejo amarre, tal vez». «Cuidado con el ancla, Badger», dijo Thorndyke en voz baja, mirando fijamente a través de sus binoculares. «Está fuera del suelo. El cable está arriba y abajo y la barcaza se aleja con la marea». Incluso mientras hablaba, el anillo y el cepo del ancla salieron lentamente del agua, y ahora podía ver que una segunda cadena estaba grilletada flojamente al cable, por el cual se había deslizado hasta ser detenida por el anillo del ancla. Badger evidentemente lo había visto también, pues exclamó «¡Hola!» y añadió algunos adornos verbales que no necesito repetir. Unas cuantas vueltas más del molinete sacaron las uñas del ancla del agua, y colgando contra ellos había una innegable caja de madera, seguramente colgada con amarres de cadena fuerte. Badger maldijo volublemente y, volviéndose a los pescadores, exclamó con un tono bastante ofensivamente perentorio: «¡Quiero un bote, ahora, en este instante!». El pescador mayor le miró obstinadamente y respondió: «Está bien, no tengo ninguna objeción». «¿Dónde puedo conseguir un bote?», exigió el inspector, casi morado de excitación y ansiedad. «¿Dónde cree?», respondió el marinero, evidentemente molesto por el tono dominante del inspector. «¿En la pastelería o en los establos de alquiler?». «Mire», dijo Badger, «soy un oficial de policía y quiero abordar esa barcaza y estoy dispuesto a pagar generosamente. Ahora, ¿dónde puedo conseguir un bote?».
«Le pondremos a bordo de ella», respondió el pescador. «Es decir, si podemos atraparla, pero lo dudo. Se va, eso es lo que pasa. Y hay algo raro ocurriendo a bordo de ella», añadió con un tono algo diferente. Lo había. Yo lo había estado observando. La caja había sido izada a bordo con alguna dificultad, y luego de repente había estallado un altercado entre los dos barqueros y sus pasajeros, y esto se había convertido ahora en lo que parecía una pelea multitudinaria. Era difícil ver exactamente qué estaba pasando, pues la barcaza se alejaba rápidamente río abajo, y sus velas, hinchándose primero de un lado y luego del otro, oscurecían bastante la vista. Poco después, sin embargo, las velas se llenaron y apareció un hombre al timón. Luego la barcaza trasluchó y con una fuerte marea menguante y una brisa fresca, muy pronto comenzó a hacerse pequeña en la distancia. Mientras tanto, los pescadores habían salido a toda prisa en busca de un bote, y el inspector había corrido a la cabeza del puente, donde estaban gesticulando frenéticamente y haciendo sonar su silbato, mientras Thorndyke continuaba plácidamente observando la barcaza que se alejaba a través de sus binoculares. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté un poco sorprendido por la inacción de mi colega. «¿Qué podemos hacer?», preguntó en respuesta. «Badger seguirá la barcaza. Probablemente no la alcanzará, pero evitará que desembarque hasta que salgan al estuario, y entonces posiblemente obtenga ayuda. La persecución está en sus manos». «¿Vamos con él?». «Yo no. Esto parece ser una expedición de toda la noche, y debo estar en nuestro despacho mañana por la mañana. Además, la persecución no es asunto nuestro. Pero si te gustaría unirte a Badger, no hay razón para que no lo hagas. Yo puedo ocuparme de la consulta». «Bueno», dije, «creo que preferiría estar en el desenlace si no te incomoda, pero es posible que escapen con el botín». «Bastante», convino él. «Y entonces sería útil saber exactamente cómo y dónde desaparece. Sí, ve con ellos, por todos los medios, y mantén una vigilancia aguda». En este momento Badger regresó con los dos hombres de paisano a quienes su silbato había llamado de sus puestos, y simultáneamente se vio un bote acercándose a los escalones junto al puente, remado por los dos pescadores. El inspector nos miró inquisitivamente. «¿Vienen a ver el deporte?», preguntó. «Al doctor Jervis le gustaría ir con usted», respondió Thorndyke. «Yo tengo que volver a Londres, pero serán una buena carga de botes sin mí». Esto parecía ser también la opinión de los dos pescadores al llegar a los escalones y observar a los 4 pasajeros, pero no pusieron reparos más allá de preguntar si no había más, y cuando hubimos tomado nuestros lugares en la popa, empujaron y remaron a través del puente y río abajo. Gradualmente el pueblo retrocedió, y las casas y el puente se hicieron pequeños y más distantes, aunque permanecieron visibles durante mucho tiempo sobre los niveles pantanosos, y aún al mirar a través de mis binoculares podía ver a Thorndyke en el puente, observando la persecución con sus binoculares también. Mientras tanto, la barcaza fugitiva, habiendo conseguido unas 2 millas de ventaja, parecía estar adelantándose. Pero era solo a intervalos que podíamos verla, pues la marea bajaba rápido y estábamos mayormente encerrados por las altas orillas fangosas. Solo cuando entramos en un tramo recto del río pudimos ver sus velas sobre la tierra, y cada vez que aparecía a la vista parecía perceptiblemente más pequeña. Cuando el río se hizo más ancho, se colocó el mástil y se izó una vela al tercio de buen tamaño, aunque uno de los pescadores continuó empleando un remo en el lado de barlovento, mientras el otro tomaba el timón. Esto mejoró nuestro ritmo apreciablemente, pero aún así, siempre que vislumbrábamos la barcaza, era evidente que seguía ganando terreno. En una de estas ocasiones, el hombre al timón, poniéndose de pie para tener una mejor vista, examinó nuestra presa atentamente durante casi 1 minuto y luego se dirigió al inspector. «Nos va a dar esquinazo, señor», observó con convicción. «¿Sigue ganando?», preguntó Badger. «Sí, se va a deslizar a través de la cola de Furnace Sand hasta el canal profundo, y eso es lo último que veremos de ella». «¿Pero no podemos entrar en el canal de la misma manera?», exigió Badger. «Bueno, verá», respondió el pescador. «Es así. La marea está saliendo, pero habrá suficiente para ella. Simplemente la llevará a través del canal Whittaker y a través de la lengua de tierra.
luego cambiará y subirá, camino de Londres con la pleamar. Pero nosotros cogeremos la marea entrante en el canal Whittaker y tendremos un trabajo de 1000 demonios para salir. Y cuando salgamos, esa barcaza estará a millas de distancia. El inspector juró largo y tendido. Incluso aludió a sí mismo como un idiota balbuceante. Pero eso no ayudó en nada al asunto. La lúgubre profecía del pescador se cumplió en cada horrible detalle. Cuando nos acercábamos al canal Whittaker, la barcaza estaba cruzando la lengua de tierra y lo último de la marea menguante estaba saliendo a chorros. Pero cuando estuvimos bien metidos en el canal, la marea había cambiado y ya fluía hacia adentro con una velocidad que aumentaba cada minuto, mientras que sobre la arena podíamos ver la barcaza ya en el estuario abierto, dirigiéndose al oeste con la marea entrante a unos buenos 6 nudos. El pobre Badger estaba frenético. Con ojos anhelantes fijos en la barcaza menguante, maldijo, suplicó, animó e hizo ofertas extravagantes. Incluso tomó un remo y remó con tal energía desesperada que cogió un cangrejo y dio una voltereta hacia atrás perfecta en el regazo del pescador. Los dos marineros remaron hasta que sus remos se doblaron como cañas, pero aún así los bancos de arena pasaban arrastrándose pulgada a pulgada y siempre el agua turbia parecía verterse por el canal más y más rápidamente. Fue una lucha terrible y pareció durar horas, y cuando por fin el bote salió arrastrándose a través de la lengua de tierra y los remeros exhaustos descansaron sobre sus remos, el sol se estaba poniendo y la barcaza había desaparecido en el oeste. Realmente sentía pena por Badger. Su descuido con respecto al ancla era muy natural para un hombre de tierra, y evidentemente se había tomado infinitas molestias con el caso y mostrado un juicio excelente al mantener una vigilancia estrecha en el vecindario de Guardbridge. Y ahora, después de todo su cuidado, parecía que tanto los ladrones como su botín se habían escapado entre sus dedos. Era una suerte desesperadamente mala. «Bueno», dijo el pescador mayor, «nos han dado trabajo por nuestro dinero, pero se han escapado limpiamente. ¿Qué se hace ahora, señor?» Badger no tenía nada que sugerir excepto que remáramos o navegáramos río arriba con la esperanza de obtener alguna ayuda en el camino. Estaba en las profundidades más bajas de la desesperación y el abatimiento. Pero ahora, cuando la fortuna parecía habernos abandonado por completo y el fracaso ser un hecho consumado, la providencia intervino. Un pequeño buque de vapor que se había estado acercando desde la dirección de East Swing alteró repentinamente su rumbo y se abalanzó como para hablarnos. El pescador que había hablado por última vez lo miró atentamente durante unos momentos y luego se golpeó el muslo. «¡Salvados por Dios!», exclamó. «Esto le hará el truco, señor. Aquí viene un crucero de aduanas». Instantáneamente los dos pescadores se inclinaron sobre sus remos para encontrarse con la embarcación que se acercaba, y en unos minutos estuvimos al costado, con Badger gritando como un toro de Bazán. Una breve explicación al oficial a cargo aseguró una promesa de ayuda altamente comprensiva. Todos trepamos a cubierta, el bote se dejó a popa al alcance de su boza, la campana de la sala de máquinas tintineó alegremente y el elegante buque, parecido a un yate, comenzó a avanzar. «Ahora bien», dijo el oficial a medida que su embarcación ganaba velocidad, «denos una descripción de esa barcaza. ¿Cómo es?» «Es una pequeña chata», explicó el pescador mayor. «Va ligera. Necesita pintura urgentemente. Se gobierna con rueda, espejo de popa verde con bluebell, maldón, tallado y dorado. Parecía mantenerse a lo largo de la orilla norte». Con estos detalles en mente, el oficial exploró el horizonte occidental con un par de gafas nocturnas, aunque todavía era plena luz del día. Poco después informó: «Hay una chata en línea con la boya Blacktail Split. Échenle un vistazo». Entregó sus binoculares al pescador, quien tras una inspección cuidadosa del desconocido, dio como su opinión que era nuestra presa. «Probablemente dirigiéndose a Southend o Lake», dijo, y añadió: «apostaría que va a Benfleet Creek. Bonito lugar tranquilo ese para desembarcar el material».
Nuestra reciente experiencia dolorosa se invirtió ahora, pues a medida que nuestro pequeño y veloz buque devoraba las millas de agua, la barcaza que todos observábamos con avidez se perfilaba más grande cada minuto. Para cuando estuvimos a la altura del buque Farmouth, estaba a solo unos cientos de yardas por delante, e incluso a través de mis gafas el nombre Bluebell era claramente legible. Badger casi lloró de deleite. El oficial a cargo sonrió una sonrisa anticipatoria. Los marineros de cubierta se ciñeron los lomos para la captura inminente y los hombres de paisano pulieron furtivamente cada uno un par de esposas. Finalmente, el pequeño crucero se puso bastante a la altura de la barcaza, no sin ser observado por los dos hombres en su cubierta. Luego viró repentinamente y barrió al costado. Un marinero enganchó hábilmente un obenque con un garfio y aseguró, mientras un par de oficiales preventivos, los hombres de paisano y el inspector saltaban simultáneamente la cubierta de la barcaza. Por un momento, los dos hombres del pesquero se inclinaron a mostrar lucha, pero las probabilidades eran demasiado grandes. Después de una refriega superficial, ambos se sometieron a ser esposados e inmediatamente fueron subidos a bordo del crucero y alojados en el pique de proa bajo guardia. Luego el oficial jefe, los dos pescadores y yo saltamos a bordo de la barcaza y seguimos a Badger por la escotilla de compañía a la cabina. Fue una escena curiosa la que se reveló en ese pequeño apartamento parecido a un armario a la luz de la linterna eléctrica de Badger. En cada uno de los dos armarios estaba estirado un hombre, atado de forma segura con cuerda de plomo y con un gorro de media de punto sobre la cara, mientras que en la pequeña mesa triangular fija descansaba una caja reforzada con hierro que identifiqué al instante por mi recuerdo de la descripción de la caja de oro en barras en el manifiesto del barco. Fue obra de un minuto liberar al patrón y a su hijo y enviarlos arriba, iracundos, pero sustancialmente ilesos, a refrescarse en el crucero, y luego el pesado cofre del tesoro fue llevado en triunfo por dos musculosos marineros de cubierta por los estrechos escalones para ser subido al buque del gobierno. Bueno, bueno, dijo el inspector secándose la cara con un pañuelo, bien está lo que bien acaba. Pero pensé que había perdido a los hombres y el material esa vez. ¿Qué va a hacer? Yo me quedaré a bordo, ya que este barco va directo a la aduana en Londres. Pero si quiere llegar a casa antes, me atrevo a decir que el oficial jefe le dejará en tierra en Southend. Decidí adoptar este curso, y en consecuencia fui desembarcado en el muelle de Southend con un telegrama de Badger a su cuartel general, y en Southend tuve la suerte de coger un tren expreso que me llevó a Fenchurch Street mientras la noche aún era joven. Cuando llegué a nuestro despacho, encontré a Thorndyke sentado junto al fuego, estudiando serenamente un informe. Se puso de pie cuando entré y, dejando a un lado el informe, comentó: «Estás de vuelta antes de lo que esperaba. ¿Cómo fue la persecución? ¿Atraparon la barcaza?» «Sí, tenemos a los hombres y tenemos el oro, pero casi perdimos ambos». Y aquí le di cuenta de la persecución y la captura, lo que escuchó con el más vivo interés. «Ese crucero de aduanas fue un golpe de pura suerte», dijo cuando hube concluido. «Estoy encantado. Esta captura nos simplifica el caso enormemente». «Me parece que resuelve el caso por completo», dije. «La propiedad está recuperada y los ladrones están bajo custodia. Pero creo que la mayor parte del crédito pertenece a Badger». Thorndyke sonrió enigmáticamente. «Deberías dejarle tenerlo todo, Jervis», dijo. Y luego, tras una pausa reflexiva, continuó: «Iremos a Scotland Yard por la mañana para verificar la captura. Si el paquete coincide con la descripción en el conocimiento de embarque, el caso, como dices, está resuelto». «¿Apenas es necesario?», dije. «Las marcas eran todas correctas y los sellos de aduanas estaban intactos, pero aún así, sé que no estarás satisfecho hasta que hayas verificado todo por ti mismo, y supongo que tienes razón». Pasaban las 11 de la mañana siguiente cuando invadimos la oficina del superintendente Miller en Scotland Yard. Ese oficial genial levantó la vista desde su escritorio cuando entramos y se rió alegremente. «Te lo dije, Badger», se rió entre dientes, volviéndose al inspector, que también había levantado la vista y nos miraba con una sonrisa astuta. «Sabía que el doctor no estaría satisfecho hasta haberlo visto con sus propios ojos. Supongo que es a eso lo que ha venido, señor».
Sí, fue la respuesta. Es una mera formalidad, por supuesto, pero si no les importa. En lo más mínimo, respondió Miller. Vamos, Badger, y muestra al doctor tu premio. Los dos oficiales nos condujeron a una habitación que el superintendente abrió y que contenía una mesa pequeña, un estándar de medición, una báscula, un juego de tipos de prueba de Snellen y la ahora histórica caja de oro en barras. Esta última la inspeccionó Thorndyke de cerca, comprobando las marcas y dimensiones con sus notas. «Veo que no lo han abierto», comentó. «No», respondió Miller, «porque deberíamos. Los sellos de aduanas están intactos». «Pensé que les gustaría saber qué había dentro», explicó Thorndyke. Los dos oficiales le miraron rápidamente y el inspector exclamó: «Pero lo sabemos, fue abierto y comprobado en la aduana». «¿Qué suponen que hay dentro?», preguntó Thorndyke. «No supongo», respondió Badger con irritación. «Lo sé, hay 4 lingotes de oro dentro». «Bueno», dijo Thorndyke, «como representante de la compañía de seguros, me gustaría ver el contenido de esa caja». Los dos oficiales le miraron con asombro, como también, debo admitir, hice yo. La duda implícita parecía totalmente contraria a la razón. «Esto es escepticismo con ganas», dijo Miller. «¿Cómo diablos es posible? Pero ahí, supongo que si no está satisfecho, estaríamos justificados». Miró a su subordinado, quien resopló impacientemente. «Oh, ábrala y dije que vea las barras, y luego supongo querrá que hagamos un ensayo del metal». El superintendente se retiró con el ceño fruncido y pronto regresó con un destornillador, un martillo y una palanqueta. Muy hábilmente rompió los sellos, extrajo los tornillos e hizo palanca en la tapa de la caja, dentro de la cual había 1 o 2 pliegues de lona gruesa. Levantando estos con algo de floritura, mostró el par superior de barras amarillas y opacas. «¿Está satisfecho ahora, señor?», exigió Badger. «¿O quiere ver las otras 2?» Thorndyke miró reflexivamente las 2 barras y los 2 oficiales le miraban inquisitivamente. Pero uno podría haber observado con igual provecho la expresión en la cara de un mascarón de proa. Luego sacó de un bolsillo una regla plegable y midió rápidamente las 3 dimensiones de una de las barras. «¿Es fiable esa báscula?», preguntó. «Es correcta hasta la onza», respondió el superintendente, mirando a mi colega con una expresión ligeramente inquieta. «¿Por qué?». A modo de respuesta, Thorndyke sacó la barra que había medido y, llevándola a la máquina, la colocó en la plataforma y ajustó cuidadosamente los pesos. «¿Y bien?», inquirió el superintendente ansiosamente mientras Thorndyke tomaba la lectura de la escala. 29 libras, 3 onzas, respondió Thorndyke. «¿Y bien?», repitió el superintendente. «¿Qué hay con eso?». Thorndyke le miró impasiblemente por un momento y luego, en el mismo tono tranquilo, respondió: «Plomo». «¿Qué?», chillaron los 2 oficiales al unísono, lanzándose a la escala y fulminando con la mirada la barra de metal. Luego Badger se recuperó y protestó, no sin mal genio: «¡Tontería, señor! ¡Mírela! ¿No ve que es oro?». «Puedo ver que está dorada», respondió Thorndyke. «Pero», protestó Miller, «la cosa es imposible. ¿Qué le hace pensar que es plomo?». «Es solo una cuestión de gravedad específica», fue la respuesta. «Esta barra contiene 72 pulgadas cúbicas de metal y pesa 20 libras, 3 onzas. Por lo tanto, es una barra de plomo. Pero si todavía tienen dudas, es bastante fácil resolver el asunto. ¿Puedo cortar un pequeño trozo de la barra?». El superintendente jadeó y miró a su subordinado. «Supongo», dijo, «bajo las circunstancias. Badger, sí. Muy bien, doctor». Thorndyke sacó una navaja fuerte y, habiendo subido la barra a la mesa, aplicó la navaja a una esquina y la golpeó bruscamente con el martillo. La hoja pasó fácilmente a través del metal blando, y cuando la pieza separada cayó al suelo, los 2 oficiales y yo nos estiramos hacia adelante con avidez. Y entonces todas las posibles dudas quedaron resueltas. No había forma de confundir el brillo blanco y plateado de la superficie recién cortada. «¡Serpientes!», exclamó el superintendente. «Esto es un golpe bajo total. Vaya, los malditos se han escapado con el material después de todo. A menos», añadió con una mirada burlona a Thorndyke, «que usted sepa dónde está, doctor. Espero que sí».
Creo que sí, dijo Thorndyke. Y si les apetece venir conmigo a los muelles de Londres, creo que puedo entregárselo. La cara del superintendente se iluminó apreciablemente, no así la de Badger. Ese afligido oficial arrojó el trozo de metal que había estado examinando y, volviéndose hacia Thorndyke, exigió agriamente: «¿Por qué no nos dijo esto antes, señor? Me dejó ir persiguiendo esa maldita barcaza y sabía todo el tiempo que el material no estaba a bordo». «Mi querido Badger», protestó Thorndyke, ¿no ve que estas barras de plomo son esenciales para nuestro caso? Demuestra que las barras de oro nunca fueron desembarcadas y que, en consecuencia, todavía están en el barco, lo cual nos faculta para detener cualquier oro que podamos encontrar en él. «Vamos, Badger», dijo el superintendente, «no sirve de nada que discutas con el doctor. Es como una jirafa. Puede ver todo a su alrededor a la vez. Vayamos a los muelles». Habiendo cerrado la habitación, salimos todos y, tomando un tren en la estación de Charing Cross, nos dirigimos por Mark Lane y Fenchurch Street a Wapping, donde, siguiendo a Thorndyke, entramos en los muelles y nos dirigimos directamente a un muelle cerca de la entrada de Wapping. Aquí, Thorndyke intercambió unas palabras con un oficial de aduanas que se alejó apresuradamente y pronto regresó, acompañado por un oficial de mayor rango. Este último, habiendo saludado a Thorndyke y lanzando una mirada ligeramente divertida a nuestro pequeño grupo, dijo: «Han desembarcado ese paquete del que habló. He hecho que lo pongan en mi oficina por el momento. ¿Vendrán a echarle un vistazo?» Le seguimos a su oficina detrás de una larga fila de cobertizos, donde sobre una mesa había una caja de madera fuerte, algo más grande que la caja de oro en lingotes, mientras que en el escritorio un documento grande de muchas hojas y así abierto. «Esta es su caja, creo», dijo el oficial, «pero será mejor que la comprueben con el manifiesto. Aquí está la entrada. Una caja conteniendo 17 docenas y 3/4 de pernos roscados de latón de 6 pulgadas por 3 octavos con tuercas. Dimensiones: 16 pulgadas por 13 por 9. Peso bruto: 119 libras. Peso neto: 113 libras. Consignado a Jackson y Walker, 593 Great Daly Street, Londres E. ¿Es esa?» «Esa es», respondió Thorndyke. «Entonces», dijo nuestro amigo, «la abriremos y echaremos un vistazo a esos pernos roscados de latón». Con una destreza sorprendente en un oficial de tan alto grado, sacó los tornillos en un abrir y cerrar de ojos e hizo palanca en la tapa, mostrando un pliegue de lona gruesa. Al levantar estos dos, los oficiales de policía miraron con avidez dentro de la caja y, de repente, la expresión ansiosa en el rostro de Badger cambió a una de amarga decepción. «Ha fallado el tirón esta vez, señor», espetó. «Esto es solo una caja de pernos de latón». «Pernos de oro, inspector», corrigió Thorndyke plácidamente. Sacó uno y se lo entregó al asombrado detective. «¿Alguna vez sintió un perno de latón de ese peso?», preguntó. «Bueno, ciertamente es endiabladamente pesado», admitió el inspector, sopesándolo en su mano y pasándoselo a Miller. «Su peso, como se indica en el manifiesto», dijo Thorndyke, «sale a bastante más de 8 onzas y media, pero bien podemos comprobarlo». Sacó de su bolsillo una pequeña balanza de resorte en la que colgó el perno. «Vea», dijo, «pesa 8 onzas y 2/3, pero un perno de latón del mismo tamaño pesaría solo 3 onzas y 4/5. No hay la menor duda de que estos pernos son de oro, y como ve que su peso total es de 113, mientras que el peso de las 4 barras desaparecidas es de 113 libras, 2 onzas, es una inferencia razonable que estos pernos representan esas barras. Y un trabajo extraordinario bueno hicieron de la fundición para perder solo 2 onzas. ¿Ha aparecido ya el agente del consignatario?» «Está esperando fuera», respondió el oficial con una sonrisa de satisfacción, «saltando como un guisante en una sartén. Le llamaré». Lo hizo, y un hombre pequeño y desaliñado, de aspecto fuertemente semítico, se acercó a la puerta con precaución nerviosa y una cara bastante pálida. Pero cuando su ojo de cuentas cayó sobre la caja abierta y la asamblea portentosa en la oficina, dio media vuelta y huyó a lo largo del muelle como si las huestes de los filisteos estuvieran pisándole los talones. «Por supuesto, todo es perfectamente simple como dices», respondía Thorndyke mientras paseábamos de vuelta por Ninth Lane.
Pero no veo de dónde sacaste tu punto de partida. ¿Qué te hizo pensar que la caja robada era una falsificación? Al principio, respondió Thornlake, era solo una cuestión de hipótesis alternativas. Era puramente especulativo. El robo descrito por Halthorpe era un asunto muy tosco. Estaba planeado de manera completamente equivocada. Notando esto, naturalmente me pregunté, ¿cuál es la manera correcta de robar una caja de lingotes de oro? Ahora bien, la dificultad sobresaliente en tal robo surge de la naturaleza pesada de la cosa robada, y la manera de superar esa dificultad es escapar con el botín tranquilamente antes de que se descubra el robo. Cuanto más tarde, mejor. También es obvio que si puedes engañar a alguien para que robe tu falsificación, habrás cubierto tus huellas de la manera más completa, porque si ese alguien es atrapado, las cuestiones se confunden extremadamente, y si no es atrapado, todas las huellas te alejan de ti. Por supuesto, descubrirás el fraude cuando intentes deshacerte del botín, pero sus labios están sellados por el hecho de que él mismo ha cometido un delito grave. Así que ese es el plan estratégico adecuado, y aunque era tremendamente improbable y no había nada en absoluto que lo sugiriera, aún así la posibilidad de que este robo tosco pudiera encubrir uno más sutil tenía que tenerse en cuenta. Era necesario asegurarse absolutamente de que las barras de oro estaban realmente en la caja cuando salió de Belhaven. Prácticamente no tenía ninguna duda de que lo estaban. Nuestra visita a la aduana fue poco más que una formalidad, solo para darnos un dato innegable desde el cual hacer nuestro comienzo. Teníamos que encontrar a alguien que hubiera visto realmente la caja abierta y verificado el contenido. Y cuando encontramos a ese hombre, el señor Byrne, se hizo obvio al instante que lo tremendamente improbable había sucedido realmente. Las barras de oro ya habían desaparecido. Yo había calculado el tamaño aproximado de los lingotes reales. Contendrían 42 pulgadas cúbicas y serían de unas 7 pulgadas por 3 por 2. Las dimensiones dadas por Byrne, evidentemente correctas, como mostraron las de la caja, en las que las barras encajaban bastante bien, eran imposibles. Si esas barras hubieran sido de oro, habrían pesado 200 libras en lugar de las 113 libras mostradas en su informe. Lo asombroso es que Byrne no observara la discrepancia. No hay muchos oficiales de aduanas que lo hubieran dejado pasar. ¿No es bastante extraño, pregunté, que los ladrones se jugaran una posibilidad tan remota? Es bastante seguro, respondió, que desconocían el riesgo que estaban tomando. Probablemente asumieron, como la mayoría de las personas habrían hecho, que una caja de oro en barras sería meramente inspeccionada y aprobada. Pocas personas se dan cuenta de los métodos rigurosos de los oficiales de aduanas. Pero para reanudar, era obvio que las barras de oro que Byrne había examinado eran falsas. La siguiente pregunta era, ¿dónde estaban las barras reales? ¿Se habían deshecho de ellas o estaban todavía en el barco? Para resolver esta cuestión decidí revisar el manifiesto y especialmente la columna de pesos netos. Y allí pronto di con un paquete cuyo peso neto estaba a 2 onzas del peso de las barras robadas. Y ese paquete era un paquete de pernos roscados de latón, en un barco con destino a casa. Pero ¿quién envía pernos de latón de África a Londres? La anomalía era tan llamativa que examiné la entrada más de cerca y entonces encontré, dividiendo el peso neto por el número de pernos, que cada uno de estos pequeños pernos pesaba más de media libra. Pero si esto era así, esos pernos no podían ser de otro metal que oro o platino, y era casi con certeza oro. Además, su peso total era exactamente el de las barras robadas, menos 2 onzas, que probablemente representaban pérdida en la fundición. ¿Y los colmillos de elefante? Dije. ¿Y la goma copal y las nueces de cola? ¿Cuál era su relevancia en la investigación? No puedo ni siquiera ahora rastrear ninguna conexión. Thornlake me lanzó una mirada de asombro y luego respondió con una risa tranquila. No la había. Esas notas eran para beneficio del caballero de la naviera. Como miraba por encima de mi hombro, tenía que darle algo que leer y en qué pensar. Si hubiera notado solo los pernos de latón, le habría informado virtualmente de la naturaleza de mis sospechas. Entonces, ¿realmente tenías el caso completo cuando dejamos Belhaven?
Teóricamente sí, pero teníamos que recuperar la caja robada, porque sin esos lingotes de plomo no podíamos probar que los pernos de oro fueran propiedad robada, igual que no se podría probar un asesinato sin evidencia de la muerte de la víctima. ¿Y cómo supones que se llevó a cabo el robo? ¿Cómo se sacó el oro de la cámara acorazada del barco? Y yo diría que nunca estuvo allí. Los ladrones, sospecho, son el primer oficial, el ingeniero jefe y posiblemente el sobrecargo. El primer oficial controla la estiba de la carga y el ingeniero jefe controla el taller de reparación y tiene la habilidad y el conocimiento necesarios para tratar ese metal. Al recibir el aviso de la consignación de oro en barras, imagino que prepararon la caja falsa de acuerdo con la descripción. Cuando llegó el oro, la caja falsa se ocultaría en cubierta y el intercambio sería tan pronto como el oro se pusiera a bordo. La falsa se enviaría a la cámara acorazada y la caja real se llevaría a un escondite preparado. Luego el ingeniero cortaría las barras, las fundiría poco a poco y las moldearía en pernos en un frasco de fundición ordinario, usando un perno de hierro como modelo y retocando las roscas de los tornillos con un troquel. El primer oficial podría entrar la caja en el manifiesto cuando quisiera y enviar el conocimiento de embarque por correo al consignatario nominal. Eso es lo que imagino que ha sido el procedimiento. La solución de Thorndyke resultó ser literalmente correcta. El consignatario, perseguido por el inspector Badger a lo largo del muelle, fue arrestado en las puertas del muelle e inmediatamente se ofreció como testigo de cargo. Acto seguido, el primer oficial, el ingeniero jefe y el sobrecargo del vapor Labadie fueron arrestados y llevados a juicio, donde se declararon culpables por separado y describieron el método del robo casi con las palabras de Thorndyke. Hasta aquí llegamos con este caso. Una vez más, la mente científica de Thorndyke nos demuestra que la pieza clave del rompecabezas suele ser ese detalle que todos los demás deciden ignorar. ¿Lograste anticipar la deducción final antes de que terminara el relato? Déjame tu comentario aquí abajo. Y si estás listo para acompañarme en el próximo Enigma Forense, haz clic en el vídeo que te aparece en pantalla. Te espero ahí.